Dinos un poco sobre tus experiencias como maestra de español. Me gustó mucho, disfruté mucho mi tiempo como maestra. Me di cuenta que hay mucha necesidad de aprender el español como idioma para poder desenvolverte en la vida diaria, ir con el doctor, con los policías en la calle, las necesidades de la vida diaria, ¿no? Sí. Y me gustó mucho poder convivir con personas que de verdad estaban interesadas en aprender. Sí. Y lo disfruté mucho, fue un tiempo muy especial para mí. Aprendí mucho de la comunidad en diferente forma, porque trabajo durante la mañana con niños, pero estos eran adultos, entonces ya era otra forma de vida y otras necesidades, y también me motivó mucho porque tenía que prepararme de otra forma, ¿no? Sí. Porque eran adultos con necesidades diferentes que los niños. Sí. ¿Y la mayoría de los estudiantes de dónde eran? De la comunidad, de aquí de la comunidad del campo 38 y medio y las áreas cercanas. Ah, ok. Ajá. Pero casi todos eran tradicionales, menonitas, que la escuela bíblica ofrecía una clase en la noche cuando ellos ya terminaron sus actividades y muchos de ellos estaban interesados. También fue interesante porque muchos de ellos, sus iglesias o sus familias no estaban de acuerdo a que vinieran a la escuela bíblica, pero aún así lo hicieron por su necesidad de aprender. Sí. ¿Y en sus escuelas no aprendieron español? No, porque venían de escuelas tradicionales y solamente aprenden alemán. Entonces, por eso venían a las clases en la escuela bíblica. Y por eso la vida por ellos fuera de la comunidad es bien difícil porque no hablan español. Sí. Y algunos de ellos hablaban, pero querían perfeccionarlo, querían algunas cosas que ellos querían aprender. Algunos estaban interesados en prepararse más porque querían ser paramédicos cosas que necesitan más escolaridad. Entonces fue un reto, fue muy difícil porque cada uno tenía una necesidad, pero también fue muy satisfactorio poder hacerlo. Y los niveles tan diferentes. Sí, había quien no hablaba nada y había quien ya hablaba más. Entonces tenías que dividirlo en diferentes grupos, pero sí. Actualmente eres maestra de español en una primaria y secundaria menonita. ¿Cuándo y cómo empezaste a trabajar con la escuela? Bueno, empecé hace 20 años, 19 o 20 años. Y pues comencé, como lo dije antes, porque la iglesia necesitaba una maestra que tuviera la fe. Vine por un año y me quedé 20. Sí. Pero creo que mi mayor motivación siempre ha sido poder servir. Yo pienso que yo tengo un deseo porque Dios me use para poder servir y vi que esa era la forma en la que Dios me usaba, enseñar a las personas la fe principalmente. Eso es mi primer punto, y lo segundo es pues el idioma. Y también creo que una de las cosas que más me apasionan es que ellos puedan ver que la cultura mestiza es diferente a la idea que siempre han tenido en su cabeza. Eso creo que es una de las motivaciones más grandes para mí. Y también me enamoré de la cultura menonita. Para mí nunca fue difícil estar con ellos. Eso nunca fue... No puedo decir que era algo que me tenía que sacrificar, no, fue natural hacerlo. Y mi motivación es el servicio y el amor hacia los menonitas, creo. ¿Y cómo ha cambiado la escuela durante el tiempo que estabas allí? A través de los años. Bueno, cuando yo comencé, había mucho miedo hacia la comunidad de mandar a sus hijos a la escuela. Había muchos diferentes miedos, por ejemplo, qué iban a aprender, cómo iba a afectar en su vida, si iban a cambiar sus costumbres. Había diferentes miedos.
con el transcurso de los años, los padres están más interesados en la educación de sus hijos, ven como más importante el hecho de que ellos puedan aprender y están más motivados para hacer crecer la escuela. Creo que conforme han pasado los años, ellos han perdido el miedo hacia la educación diferente a la que ellos tuvieron. Sí. Y también se han motivado más para que sus hijos puedan llegar más allá, incluso que aprendan cosas diferentes, ¿no? Que puedan soñar con ser doctor, no solamente trabajar en la agricultura. Sí. Entonces yo creo que el cambio en estos años que yo he estado aquí ha sido muy grande y los pasos han sido muy firmes en cuanto a la educación. Sí.